¿Nunca te pusiste a pensar en la física que hay detrás de tirarte por un cartón? No, Cami, no seas nerd. Lo único que pensaba era llegar lo más rápido posible abajo. Y bueno, justamente usar la física para llegar lo más rápido posible abajo. ¿Vos decís? ¿Cómo lo vas a hacer? Para mí que sí. Mirá, un cartón, toma. ¿Cómo hacías cuando eras chico para ir más rápido? Y me impulsaba con más fuerza. Sí, pero llega un punto en el que no podés impulsarte más fuerte. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos deslizamos hay una fuerza que está actuando, que es la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento la tenemos que minimizar. Ah, es verdad, me acuerdo. Hay una fuerza de rozamiento estática y otra dinámica, ¿no? Y me acuerdo también que el módulo dependía de la normal. Claro. En este caso, como nos estamos deslizando, hay una fuerza de rozamiento dinámica. Y se calculaba como mu por n. Mu era un coeficiente de que dependía del material. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tirarte? Me voy a tirar. A ver. Vamos a congelar el video y analizar este caso. Como todos los problemas de dinámica, debemos empezar por realizar el diagrama de fuerzas. En este caso tenemos el peso, la normal y la fuerza de rozamiento dinámica en la dirección contraria de donde nos movemos. Un dato importante que debemos saber es el ángulo de inclinación de la pendiente. Este ángulo se mide con respecto a un plano horizontal. El objetivo es poder calcular la aceleración del movimiento. Intuitivamente, ¿piensan que la aceleración del cuerpo dependerá de la masa? Es decir, ¿un objeto más pesado llegará antes que uno más liviano? ¿O de qué depende la aceleración del objeto? En este caso, conocemos el ángulo de inclinación y el coeficiente de rozamiento de cada material. El diagrama de fuerzas es igual al que vimos en las canteras. Se encuentran actuando la fuerza peso, la normal y el rozamiento. También tenemos el ángulo de inclinación del plano que se vuelve a repetir aquí. El objetivo es poder calcular la aceleración que adquiere el cuerpo cuando está cayendo. Lo primero que debemos hacer es descomponer las fuerzas en la dirección del movimiento y en la perpendicular. En este caso, tenemos en la dirección de movimiento una componente de la fuerza peso, que es quien nos acelera hacia abajo, y en el sentido contrario a la fuerza de rozamiento. En la dirección perpendicular tenemos la normal y la otra componente de la fuerza peso. Lo siguiente es identificar cómo podemos escribir cada una de las componentes de esta fuerza peso. Para ello, tenemos que ver cómo escribir estas componentes en función del ángulo que ya conocemos. Debemos dibujar estos dos triángulos rectángulos. Teniendo en cuenta que la suma de sus ángulos debe ser 180, entonces podemos identificar el ángulo faltante dentro de este triángulo. Y como es el complementario de este ángulo recto, entonces el ángulo conocido se vuelve a repetir aquí. Una vez que descompusimos las fuerzas en ambas direcciones, entonces las ecuaciones de movimiento para cada dirección quedan de la siguiente forma. Por lo tanto, podemos sustituir el valor de la normal. Como pueden ver, la masa aparece en ambos lados de la ecuación y podemos cancelarla. De esta forma, encontramos que la aceleración que experimenta el objeto deslizando no depende de la masa del mismo, sino solamente del coeficiente de rozamiento del material y del ángulo de inclinación. Hasta ahora analizamos la fuerza de rozamiento durante el movimiento, pero si partimos del reposo debemos de tener en cuenta algunas consideraciones. En este caso, la fuerza de rozamiento es estática y debemos aplicar una fuerza apenas mayor que la fuerza de rozamiento estática para poder mover el objeto. Esta se calcula como mu estático por la normal y el coeficiente de rozamiento estático y dinámico son distintos y dependen para cada material. Ahora los invitamos a que conozcan las canteras y prueben distintos materiales.